Muchas gracias, avanzamos en el informativo. Nuestro saludo a quienes están con nosotros en este momento a través de las redes sociales, principalmente a través de Facebook. La bienvenida a nuestro primer invitado de la semana y del mes también sería el magíster Gustavo Andrade, está con nosotros, subsecretario de las Emplades acá en la zona 1. Recordemos que involucra 4 provincias: Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi y Imbabura. Vamos a empezar, magíster, conociendo sobre la planificación diferenciada que ustedes están impulsando en las comunidades Agua, principalmente de acá de la zona. ¿En qué consiste esto? Empecemos por ahí. Buenos días. Buenos días, Danilo. Un saludo a la audiencia. Desde Semplades Zona 1, algo que nos caracteriza es trabajar desde el territorio. Y al trabajar desde el territorio implica trabajar desde, con y para la gente. Hay grupos poblacionales que históricamente han estado invisibilizados. Uno de los casos de estos grupos poblacionales es la nacionalidad Agua. La nacionalidad Agua se encuentra localizada en estas 4 provincias, es decir, en Esmeraldas, Carchi, Imbabura y Sucumbíos, reunidos o conformados en 26 comunidades, aproximadamente 8.000 personas conforman la solo en la nacionalidad zona Agua. 1 hay las 26 comunidades. Exactamente. Hay que entender de que para la nacionalidad Agua no hay esta división político-administrativa de Colombia y de Ecuador. La familia Agua está ubicada tanto en Colombia como en Ecuador. Y ellos todavía tienen unos rasgos identitarios, culturales, sociales muy interesantes. Uno de esos rasgos es su idioma, el aguapit. Y en ese sentido se han hecho estudios por parte de organismos internacionales que si es que no se toma acciones o medidas adecuadas a tiempo, en 20 años va a desaparecer ese idioma nativo de acá. Idioma que es interesante porque tiene relación con los mayas, ¿sí? Con México. Entonces ya se veía que históricamente había comercio entre las poblaciones que habitaban en México, en Centroamérica, con las poblaciones que habitaban acá. Pero el trabajo que estamos haciendo en Semplades es muy interesante. Estamos generando un proceso, hemos iniciado un proceso a través del cual se está pensando en el desarrollo, pero el desarrollo no concebido de manera occidental, sino el apoyar obviamente a que tengan buenas condiciones de vida a través del fortalecimiento del sistema educativo, de la salud, de que haya mayores vías, pero también manteniendo lo que ellos denominan su cosmovisión, ¿sí? Y su cosmovisión es el Wat Purán, ¿sí? Haciendo una semejanza, el Wat Purán es el buen vivir, ¿sí? Es el Aji Kausai o el Suma Kausai para ellos. Perfecto. Ahora, algo que usted mencionaba era el tema del apoyo, de la educación, de todo esto, y la vialidad también. Ese es un problema que tienen los pueblos Agua, porque no hay accesibilidad, ellos tienen que caminar o utilizan caballos, mulas, no sé, para transportarse. ¿Cómo está trabajando con los gobiernos, no sé, autónomos, descentralizados para tratar de solventar esto desde las Semplades? Exactamente, cité algunas de las problemáticas, pero las problemáticas son mucho más amplias. El tema de que no hay agua potable o también agua es otro humano, el tema de saneamiento. Lo que hemos desarrollado es un primer gabinete, ¿sí? Coordinado por Semplades en la comunidad del Baboso, ubicado en el Carchi, en donde estuvieron muy contentos debido a que era la primera vez que en un congreso, en una asamblea de la Nacionalidad Agua de acá del Ecuador, se reunían con autoridades, ¿sí? Del Ejecutivo desconcentrado y se abordaban de manera específica cuáles eran esas problemáticas que tenían y también cuáles eran esas posibles soluciones a nivel de potencialidades para resolver. Hay que entender de que hay otros rasgos identitarios como es su estructura organizativa, lo que posibilita generar mecanismos de cogestión. A través de mingas pueden, por poner un ejemplo, cuidar, ¿sí? Que no haya una tala indiscriminada del bosque, porque estamos hablando de que la nacionalidad Agua está ubicada en un territorio ancestral. Entonces hubo compromisos tanto por parte de las entidades gubernamentales como también de las personas que conforman esta nacionalidad. Correcto, interesante entonces el trabajo que se viene realizando desde las Semplades para tratar de solucionar, ¿no?, este tipo de problemas algunos, y otro es el tema de conservar, como usted manifestaba, pues la identidad propia de este pueblo. Cambiamos de tema. Dentro de lo que hay, hace un poco tiempo conversábamos con usted sobre los fondos concursables, donde participaban universidades. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ya tenemos universidades seleccionadas, podemos decir, sobre este tema? Exactamente, se ha cumplido ya con la primera fase
de este concurso, ¿sí?, que se denomina Ecuador Evalúa la Política Pública 2018. Fue un concurso que se enmarca dentro de este proceso de generación de gobernanza territorial. Y cuando me refiero a gobernanza territorial, me estoy refiriendo a un trabajo de tipo colaborativo, me estoy refiriendo a un trabajo que no solamente depende de las instituciones del gobierno nacional, sino que deben estar, y en ese sentido estamos trabajando, también algunos sectores de la sociedad civil. Y un sector de la sociedad civil muy importante son las universidades. Hay que replantear también el rol de las universidades en la sociedad actual, ¿sí? Por un lado, el rol tradicional de las universidades ha sido la transferencia y la producción de conocimientos de manera escolástica, es decir, en las aulas con los estudiantes. Pero actualmente, en una sociedad que cada vez es más cambiante, es más compleja, esto tiene que visibilizar de cómo las universidades apoyan al mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Y esto pasa por un trabajo que se simplifica en un esquema de una trilogía. Primero están las universidades con todo ese cúmulo, con todo ese bagaje de conocimiento que tienen, pueden apoyar a mejorar la política pública, ¿sí? Y la política pública posibilita mejorar las condiciones de vida de las personas. Es desde ese sentido que estamos trabajando desde Semplades, y por eso en esta oportunidad hemos dado cabida a las universidades para que sean quienes evalúen la política pública en algunas temáticas, en muchas temáticas. Esto cambia la forma de evaluar la política pública, porque usualmente, tradicionalmente o antes, como se hacía, era de que Semplades contrataba consultores internacionales, y estos consultores internacionales venían y evaluaban la política pública, desaprovechando ese know-how, desaprovechando ese conocimiento, esa sabiduría que tienen las universidades, y actualmente, en cambio, lo que queremos es que haya una mayor vinculación, una mayor participación por parte de las universidades en las dinámicas públicas. Ahora, dentro de este fondo de fondos concursables, ¿qué universidades participaron? ¿Y quiénes son las que pasaron, no sé, a la siguiente fase? ¿Cómo se puede denominar? Hubieron aproximadamente 47 postulaciones en esta primera fase. 47 universidades. Universidades a nivel nacional. A nivel nacional, exactamente. Correcto, Entre los más representativas estuvieron la Flaxo, la Universidad Andina, la Universidad Central. Y acá tenemos una excelente noticia. De estas 17 postulaciones, 47 fueron las postulaciones, 17 universidades postularon, dos universidades de la zona 1 están preseleccionadas. Me refiero a la Universidad de Otavalo, sí, que presentó una propuesta muy interesante sobre la evaluación de la política pública referente a la erradicación de violencia de género, pero bajo un enfoque de interculturalidad. Y también me estoy refiriendo a la Universidad de Yachaitec, que presentó una propuesta interesante sobre cómo las universidades han contribuido al cambio de la matriz productiva. Son las dos universidades seleccionadas o preseleccionadas. Preseleccionadas. De Otavalo y Yachay. Exactamente. ¿De aquí qué es lo que se viene? Ahora tienen que cumplir con el resto del proceso. El resto del proceso es una contratación a través del Sistema Nacional de Compras Públicas, utilizando el procedimiento de lista corta en consultoría. Esta evaluación y esta contratación está siendo coorganizada por un comité evaluador. No solamente Semplades, sino están presentes representantes del CER, representantes de SEACES, de organismos internacionales, y eso garantiza la seriedad con la cual se está llevando este concurso público. Interesante. Entonces, ¿y qué pasó con el resto de universidades, Magíster? La Técnica del Norte, de pronto, la Católica, acá, Uniandes, participaron, me imagino, también. Obviamente participaron en esta oportunidad, no salieron preseleccionadas, pero este es el inicio, el inicio de todo un proceso, de un trabajo, como estamos diciendo, de manera conjunta, es decir, que se sustenta en la gobernanza territorial. Y la gobernanza territorial es adecuada porque nos permite escuchar y que no solamente se tomen las decisiones desde el escritorio, sino verdaderamente desde las personas, desde las instituciones que están en cercanía
con los diferentes grupos poblacionales, con la ciudadanía, quienes habitamos los diferentes ámbitos geográficos, entendiendo de que los territorios son dinámicos, son cambiantes, no son construcciones permanentes. Entonces, en ese sentido es lo que estamos trabajando. Muchas gracias a usted, magíster, por haber estado con nosotros, el magíster Gustavo Andrade, subsecretario de las Emplades 1, explicándonos el trabajo que vienen realizando en las comunidades, principalmente la comunidad de Agua, y segundo, pues el tema de las universidades dentro de su participación en este análisis a nivel nacional. Gracias por haber estado con nosotros. Danilo. Regresamos con más invitados.